Antes de iniciar con el tema, les invito a reflexionar sobre qué es la conservación y la restauración. ¿Existen procesos específicos para la conservación y restauración de bienes de arte? Y los conceptos principales de la conservación de los bienes culturales, como ya mencioné antes, son la salvaguardia, la preservación, la conservación y la restauración. La salvaguardia de un bien cultural son todas las medidas políticas, legislativas, normativas, acciones de tipo social, cultural, etcétera, que van encaminadas a la protección de un bien cultural. Un ejemplo es la Ley de Derecho Intelectual, pero hay otros ejemplos que son los instrumentos internacionales para la salvaguardia del patrimonio cultural y natural mundial, que se muestran en el siguiente esquema y que hacen referencia a cartas internacionales como la Carta de Atenas, la Carta de Venecia, la Carta del Restauro, que fue muy importante para los bienes culturales muebles, etc. Otro de los conceptos importantes a tener en cuenta es la preservación. La preservación se acerca más al bien cultural y consiste, me refiero a la materia del bien cultural, y consiste en la conservación a través de la modificación y control de los factores medioambientales que le rodean, como pueden ser la humedad relativa, la temperatura, la iluminación, etc. Esta es la conservación de un bien sin tocarlo, solo a través de los factores medioambientales que les rodean. Un ejemplo de conservación, de preservación, es, por ejemplo, los aparatos termohigrógrafos, como pueden ver en el ejemplo que les muestro, que son aparatos a través de los cuales en los museos podemos ir controlando la humedad y la temperatura y ir viendo qué puntos son los más problemáticos para efectuar acciones oportunas. Otro de los conceptos importantes es el de conservación. Con la conservación se interviene en el objeto y sus materiales con algunos tratamientos y procesos que van a procurar un alargamiento de la vida del bien cultural, cuidando no intervenir en la modificación estética de ningún aspecto de la obra. Un ejemplo de conservación es la consolidación de soporte de tela con la aplicación de bandas perimetrales que para la obra aporte un mayor refuerzo. Este tratamiento se hizo con la obra que tenemos aquí, que es la de San Juan Evangelista, y aquí se hizo precisamente el tratamiento de aplicación de bandas perimetrales para poder volver a tensar mejor la obra. Y ya por último, hablar del concepto de restauración. La restauración es un mayor acercamiento al objeto en cuanto a la manipulación de sus materiales, con tratamientos y procesos en los que, aparte de conservar, también se pretende intervenir en los elementos estéticos de la obra. Es decir, que la diferencia entre conservación antes mencionada y restauración es la intervención en la parte estética, que sí se hace con la restauración y no se hace con la conservación. Un ejemplo de restauración sería la reintegración cromática de una laguna o faltante de capa pictórica. Esto se puede ejemplificar con la restauración de la obra Porcia de Timoteus Silva, que tenemos aquí, en la cual tuvo una pérdida importante de capa pictórica en la parte central y se reintegró con la técnica del puntillismo y con acuarela, y así se intervino en la parte estética y se hizo una restauración. En este proceso hay que tener en cuenta diferentes consideraciones o principios que se manejan a nivel internacional. El primer principio es el de la reversibilidad, es decir, los materiales utilizados tienen que ser reversibles en un momento dado y puedan quitarse para aplicar otros tratamientos más oportunos. El segundo es el de respeto al original. Toda intervención debe de respetar la originalidad de la obra sin caer en falsificaciones históricas o estéticas, con respecto a los datos históricos y artísticos del bien.
Y el tercero sería el principio de mínima intervención, es decir, evitar tratamientos innecesarios que más que conservar puedan desvirtuar o perjudicar al bien cultural, solo aplicando los procesos necesarios mínimos para su conservación y restauración. Otro punto a tratar son las principales teorías de la restauración. Las principales teorías sobre la restauración se remontan al siglo XIX, estas más enfocadas a la restauración monumental, y se resumen en dos posturas, una partidaria de la restauración tratando de devolver al edificio su forma pristina a través del retórico Viollet-le-Duc, y otra en contra, abanderada por el filósofo moralista John Ruskin, de corte más romanticista, en el que la única vía para el rescate de un monumento es su conservación. Pues así, este es el debate decimonónico en cuanto a restaurar o la antirrestauración, que garantiza no caer en una falsificación o modificación de nuestra herencia cultural. El siglo XX comienza con la propuesta del restauro histórico de Luca Beltrami, oponiéndose a la postura de Viollet-le-Duc y defendiendo ante todo el rigor histórico en una restauración, refrendando toda acción por la documentación del archivo. Otra propuesta viene del restauro moderno de Camillo Boito, que ve la restauración desde la perspectiva de la reutilización como garantía para su conservación. Esta concuerda con las fases documentales expuestas por el restauro histórico y se oponen a la visión de Viollet-le-Duc. Su punto de partida es absolutamente conservador. Gustavo Giovannoni continuó la línea de su maestro y predecesor Camillo Boito, defendiendo una de las premisas que van a dar nombre a su teoría, el profundo conocimiento histórico y científico del monumento, puntual, como decimos, de la doctrina del restauro científico. Esta admitía la posibilidad de repristinamiento en los monumentos, dando cabida al uso de nuevos materiales. Roberto Pane, Renato Bonelli y César Brandi fueron los teóricos que defendieron una nueva actitud restauradora, de cuyas doctrinas surgió el restauro crítico, en la que la cualidad artística de la obra de arte y sus opciones de reutilización constituyen los aspectos más destacados de las mismas. El restauro crítico parte del reconocimiento de la obra de arte como tal, es decir, de su valor y su cualidad artística. La obra de arte es objeto de restauración por su consideración de obra de arte, correspondiendo al restaurador determinar esas cualidades. Estas dos cualidades, condición artística y expresión histórica, propicia la teoría del restauro de César Brandi, en la cual se basa la restauración hasta el momento actual.